Hoy tenemos el Salmo 74, vamos a llamarlo pues, de la manera en la que empieza. ¿Por qué, no? Sí, porque la verdad que es lo que hace el salmista, Señor. ¿Por qué? Porque la verdad es que el Salmo es como un sándwich. La rebanada de arriba es, Señor, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? En el verso 12, de repente hay una adversativa que dice pero, y aquí es la carne del sándwich, o el jamón o el queso de lo que te guste, pero luego después otra vez vuelve con la segunda rebanada diciendo otra vez, Señor, los injustos, los malos, los malvados. La verdad que es un salmo de queja, con un reconocimiento de quién es Dios, ¿no? Entonces, parece que al salmista le sale gratis quejarse contra Dios, pero yo creo que debemos tener una confianza con Dios como para poder expresar nuestra queja de manera justa o respetuosa. Claro, hay que tener en cuenta que el salmista aquí lo que hace es preguntarle a Dios, o sea, realmente está preguntándole a Dios por hechos que él ve. Claro, no está muy claro cuándo se escribió este salmo, quién lo escribió este salmo, etcétera. Parece que fue en un tiempo donde había una persecución fuerte para los judíos, puede coincidir con el libro de Esther, digo en tiempo, lógicamente. Siempre tenemos que acordarnos de que la Biblia no está escrita en tiempo cronológico, ¿no? Sino que está un poco por libros, ¿verdad? Desde el Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, etcétera, etcétera, y libros poéticos. Entonces, está un poco a ese nivel, porque claro, el salmista llega a decir, han quemado todas las sinagogas. Primero usa la palabra sinagoga. Entonces, muy interesante esto. Claro, ¿sabes qué palabra sinagoga en hebreo es Knesset, ¿no? Que es como sí. El Parlamento, que es un lugar donde no era un lugar sagrado o digamos reservado solo al culto en los tiempos, ya en los tiempos de Jesús, sino que era un lugar donde se reunía la gente del pueblo y donde se debatían las leyes. Era como el ayuntamiento, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, era, bueno. Como la casa del pueblo, digamos, ¿no? Sí, la casa del pueblo, realmente, pues como lo que pasaba a los griegos con el Areópago y otros lugares donde Pablo se pone allí a predicar también, porque allí estaba un poco todo el tema, pero habla de las sinagogas y habla de han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Tela. Esto habla de una persecución fuera de lo normal, o sea, no es porque claro, se pueden destruir sinagogas en lugares concretos, pero es que en toda la tierra, pues parece que habla de Fíjate, dice, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echando la tierra. ¿No? Puede coincidir con la destrucción del templo, ¿no? Estamos hablando, puede ser la expulsión del pueblo de Israel, ¿no? Y luego de que tú dices, en el versículo 8, ¿no? Dice que dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Me suena esto, ¿no, Willy? Esto es muy actual. Sí, es ¿no? que a mí me suena como Amán, a los tiempos de Amán, y también me suena me suena a Hitler, claro, me suena a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Me suena de un imperio que gobierna una vasta extensión de tierra. El reino más normal en aquel tiempo sería el babilónico. ¿Por qué? Porque el imperio romano o el imperio griego ya son muy posteriores. Lógicamente los salmos se recopilaron antes de ese tiempo. Entonces, por eso me suena, pero todo esto es una elucubración. Realmente no sé exactamente, pero sí nos habla de algo muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta que el reino del norte fue llevado por los asirios, posteriormente el reino del sur es llevado por los babilonios, es decir, todo este tiempo sí cuadra más con el libro de los Salmos, pero lógicamente no puedo decir esto fue así de forma taxativa porque realmente no lo sé, pero sí hay una situación muy grave. Así es. Él en ningún momento, es curioso, pero el salmista en ningún momento se acuerda de decir, Señor, perdona por lo que hemos hecho, perdona por lo que hicimos, culpa nuestra. No. De momento le pregunta a Dios por qué nos has abandonado. O sea, nos has dejado abandonados total. Y él se centra ahí, ya digo, desde el verso 1 hasta el verso 11. Este salmo tiene como 23 versículos, ¿verdad? Sí. Y los 11 primeros son de queja. Hay unos poquitos en la mitad de 5 o 6 de reconocer quién es Dios.
y luego otra vez vuelta, no a quejarse, pero sí a decirle a Dios qué está pasando con los enemigos. O sea, están triunfando y esto es lo que nos están haciendo y esto es lo que nos quieren hacer. Es decir, un poco, por eso digo, es como un sándwich, pero yo creo que el salmista está pasando una situación complicada, difícil. Es decir, de repente sienten que como pueblo pueden desaparecer. Como tantas otras veces a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí, yo creo que el pueblo judío, creo que es, mirando la historia, creo que es el pueblo que más veces ha estado condenado y con muchas posibilidades de desaparecer, como pueblo. Sí, que es lo que nos lleva al momento, etnia. lo que nos lleva como al momento actual, y me gusta la reflexión que has hecho después del 7 de octubre, ya se ha cumplido más de un año, y las atrocidades impresionantes que se hicieron en ese día por parte de los que quieren destruir a Israel. No he visto esa reflexión tampoco en el pueblo de Israel en cuanto a buscar a Dios, clamar a Dios. Sí, se han levantado en armas, sí, podemos hablar y de largo tendido de la reacción, de la guerra contra Hezbollah, contra Hamas, contra el terror, ¿no? Y el derecho de Israel a defenderse. Y todo eso podemos hablarlo y podemos debatirlo, pero desde un punto de vista espiritual no vemos al pueblo de Israel quebrantado en sus rodillas, clamando a Dios, diciendo: Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Como hace el salmista, pero sobre todo es si hemos pecado contra ti y podemos arrepentirnos. Yo creo que cuando uno sufre os piensa que Dios ha podido darle la espalda, igual no es Dios el que te ha dado la espalda, sino eres tú el que le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Sí, no. Yo siempre que hay una crisis en mi vida, y ha habido muchas, me ha costado, pero he conseguido aprender que lo mejor es mirar hacia adentro. Por si el origen de la crisis puede estar en mí, ¿no? Esto es un poco, siempre los grandes terremotos, el epicentro suele estar bajo tierra, claro. no está encima. Entonces realmente es un reflejo. Pero yo creo que el problema que tiene Israel ahora es, por ejemplo, en la guerra del 67, cuando fue brutal el ataque y todo, cuando por cada tanque israelí había 100 tanques enemigos, eso contado por un comandante de tanque que conocí en Israel, ¿no? Es decir, clamaron a Dios porque se veían inferiores. Claro. Prácticamente no tenían aviación, tenían que... El problema yo creo que ahora es que tienen demasiada tecnología y confían en sí mismos. Y la superioridad que tienen, claro, militar, el escudo de hierro, y todavía no han sacado otros cuantos dispositivos que tienen para defenderse y para atacar. ¿Entiendes? Por eso Irán está un poco temblando, porque sabe que si Israel ataca las instalaciones petrolíferas o nucleares, las va a alcanzar, porque ya lo ha hecho con otras cosas. Pero están confiando demasiado en sí mismos. Por eso yo siempre le digo a la gente, yo siempre quiero distinguir entre el gobierno israelí y el pueblo de Israel. Claro. Digo, el pueblo de Israel es cuidado por Dios y siempre va a ser cuidado por Dios. Lo ha demostrado en el tiempo de los Ptolomeos y Seleucitas, en el tiempo de los romanos con los macabeos, en el tiempo de Amán, en el tiempo de Hilder. Una vez tras otra, él siempre ha cuidado al pueblo. El gobierno es otra cosa. Pero el gobierno toma decisiones humanas. No quita que aunque Dios los cuide, les haga pasar por situaciones muy duras, muy difíciles, ¿no? Claro, porque o sea, aquí el salmista está narrando realmente un proceso muy duro, ¿no? Claro. Por su orgullo, ¿no? Habían llegado a orgullecerse demasiado y Dios los quebrantó, ¿no? Claro, porque Dios dice: yo os saqué de Egipto cuando no erais nadie. Pueblo de esclavos que no le importaba absolutamente nada a nadie. Os saqué de allí, os cuidé, os di una tierra que ya os había prometido, que ya le había prometido a Abraham, etcétera, etcétera, y a lo largo de la historia yo os he cuidado, a lo largo de toda la historia. Mi compromiso con el pueblo de Israel sigue siendo el mismo: voy a cuidaros. Ahora, las decisiones humanas que toman los gobiernos, lo siento, pero ahí no siempre voy a entrar. No siempre voy a entrar, pero el pueblo de Israel lo voy a cuidar. Y por eso vemos un poco que caen cohetes de un lado, caen cohetes de otro, y la gran mayoría, el 98%, caen en tierra.
en tierra donde no hay nadie y prácticamente no se producen, porque Dios va a seguir cuidando. Israel, pues debiera igual pensar que todavía depende de Dios, que darle gracias a Dios por la tecnología, por todo lo que tienen, pero que depender de Dios, porque al fin y al cabo nunca sabes. O sea, el 7 de octubre demostró que te pueden hacer mucho daño a pesar de todo lo que tienes, porque el 7 de octubre de poco valió el escudo de hierro, de poco valió todos los otros sistemas que tienen, porque de repente el ataque entró por un lugar que no esperaban. Y bueno, yo creo que el salmista está en esa misma situación, por eso le pregunta a Dios. Y yo estoy seguro que ahora, especialmente entre los judíos ortodoxos o que tienen más temor de Dios, se están preguntando lo mismo. Señor, ¿por qué pasó lo del 7 de octubre? ¿Por qué hay tantos rehenes todavía siendo prisioneros sin estar liberados? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay gente que se lo estará preguntando, como el salmista. ¿Por qué? ¿No? No, y esto además lo que está haciendo es aumentar un sentimiento de antisemitismo muy fuerte en todo el mundo, que bueno, basta que Estados Unidos tenga apoyo a Israel y haya ciertos apoyos minoritarios en el mundo, pero hemos visto la ONU haciendo desplantes, hemos visto a España, por ejemplo, en nuestro país, sí, pero haciendo desplantes. La ONU no es de fiar, yo lo siento. No, está claro. O sea, vamos a, el último líder de Hamás, le encontraron, y uno de los carnés que llevaba era de una organización de la ONU. Sí. Y sus vigilantes, sus guardas de seguridad eran empleados de la UNRWA. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Me refiero que Israel se está levantando un sentimiento otra vez más, ¿no? A lo de la historia parece que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces vemos que Israel, por algún motivo, y a este motivo los que entendemos o los que buscamos la luz de Dios es espiritual. No es razonable que en la sociedad occidental odie a Israel cuando Israel es el único país que representa los valores occidentales dentro del Oriente Medio. Todos los países que hay alrededor de Israel son países con teocracias islámicas que van a implantar su religión en Occidente siempre que puedan. Entonces, que Israel caiga como país pues demostraría el avance, ¿no? de la religión islámica hacia Occidente. Y no puedo entender cómo Occidente pueda estar a favor de eso, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo más que lo humano, es lo espiritual, ¿no? Claro. Y claramente, como tú has dicho, Dios está de favor de Israel, aunque lo castiga, lo trata, pero está a favor de Israel. Y entonces, ¿quién está en contra de Dios? Pues el que está en contra de Dios va a estar en contra de Israel, ¿no? Sí, no, y además tenemos una cosa importante. Se tienen que ir cumpliendo los tiempos. Eso es. Entonces, ahora mismo para Israel, aunque van a celebrar Sukkot, o creo que ya comenzó, sí. Ya comenzó Sukkot, ¿verdad? Pero yo creo que para mí están en el tiempo de las trompetas, en la fiesta de las trompetas. Dios está avisando, Dios está llamando a su pueblo. Y es muy posible que llegue un momento donde tengan que pasar Yom Kippur, porque es la siguiente fiesta que hay después, hasta poder llegar a Sukkot, a la unión de los dos campamentos, ¿verdad? Entonces se están cumpliendo, se tienen que cumplir. Entonces lo que pasa que a veces los seres humanos tomamos decisiones pensando que son nuestras propias y luego Dios las usa para que se cumplan sus tiempos. Sí, claramente. Y entonces yo creo que Israel ahora el gobierno de Israel está tomando una serie de decisiones que, sin darse cuenta ellos, están ayudando a que los tiempos de Dios se aceleren. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque Yom Kippur no solamente lo va a pasar Israel, lo va a pasar la Iglesia también. Es que hay que llegar después. Quien lo va a pasar primero es Israel. Claro. Es decir, entonces puede ser un tema, y el Yom Kippur es una fiesta de lloro, de arrepentimiento y de darnos cuenta, sobre todo, de que Dios te necesitamos Dios. Entonces, ahora mismo, claro, Israel es que es tan variopinto que es complicado, ¿no? O sea, si tú miras Tel Aviv, es un mundo, Eliad, en la playa, en el Mar Rojo, es otro mundo, Jerusalén es otro mundo, Haifa, las tierras de Galilea es otro mundo, las tierras de Judea, son como varios mundos a nivel espiritual, ¿no? Entonces, Tel Aviv pues no difiere absolutamente en nada a cualquier ciudad
cosmopolita de Occidente, Eliad tampoco, Jerusalén sí es muy diferente, aún con el conflicto árabe-israelí que hay dentro de la ciudad. Entonces son diferentes, pero todo al final Dios lo va a llevar al lugar que Él quiere llevarlo, y es el cumplimiento de las fiestas. Yo siempre he dicho, el pueblo de Israel es el único pueblo que tiene fiestas impuestas por Dios. Digo, sí, no impuestas en el sentido pero sí puestas por Dios para su cumplimiento, es el único. Todos los demás países tenemos fiestas puestas por el hombre. Así es. O por la economía. Ayer escuchaba a un pastor muy reconocido, comunicador en YouTube y demás, que hablaba, no, las fiestas judías. No son las fiestas judías, lo siento corregirte. Son las fiestas del Eterno, lo dice en Levítico 23. Santa convocatoria, fiestas del Eterno. No dice en ningún momento que sean fiestas para los judíos, fiestas de Israel. Son las fiestas que Dios ha marcado como un reloj para definir los tiempos. Aquí hemos hablado muchas veces de las fiestas bíblicas. Luego hay fiestas de los judíos, que sí, hay muchas fiestas que no son del Eterno, son humanas. La fiesta de Purim, la fiesta de Hanukkah, son fiestas culturales, religiosas, que no tienen nada que ver. Pero hay principalmente 7 fiestas impuestas por el Eterno. 4 las tenemos en la parte de la primavera, que creemos que son las que cumplió Jesús en su primera venida, el Mesías esperado por Israel, del cual nosotros nos hemos apropiado, y gracias a Dios que nos hemos podido apropiar de él, porque hemos sido parte también injertada en el olivo. Y las otras 3 fiestas son las fiestas del otoño. William ha mencionado la fiesta de la trompeta, que es la fiesta del Yom Teruah, que es la fiesta para llamar al juicio. Se hace una llamada a la trompeta para llamar a reflexión, y hay unos días hasta que viene la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del arrepentimiento, la fiesta de pedir perdón a Dios y al prójimo. Y después viene la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que representa el milenio, que representa el reinado del Mesías triunfante que está por venir. En eso diferimos con la mayoría, no con todos, porque hay muchos judíos que creen en Jesús como Mesías. Nosotros diferimos en que ellos esperan que venga por primera vez y nosotros esperamos que venga por segunda vez. Claro. Es un resumen así de vista de pájaro, sí, pero me gusta poner en contexto. Muy bien resumido. A veces la gente dice, no, las fiestas judías. No. Las fiestas del Eterno. No, son puestas por Dios para eso. Por eso yo, cuando hay gente que me dice, no, yo celebro Pesaj o celebro la Pascua. Pues bien, sí, no hay ningún problema. Nosotros casi todos celebramos Pentecostés o la cosecha, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿quieres celebrarla? No hay ningún problema, porque no son exclusivas. Sí se las dio al pueblo de Israel, pero no son exclusivas porque son fiesta de Dios. Y sobre todo lo que tenemos claro, yo le he dicho, yo siempre le digo a la gente, el pueblo de Israel es el reloj de Dios. O sea, las decisiones que Dios va tomando tienen que ver siempre con el pueblo de Israel. Entonces, esto es importante, por eso siempre tenemos que mirar a Jerusalén. ¿Qué está ocurriendo, no? Y ahora pues están ocurriendo muchas cosas que y lo que tú dices, una de las cosas que se están haciendo es que se está agravando el sentimiento antijudío o antisemita de una forma brutal. Yo tengo amigos que normalmente son gente bastante cuerda, bastante inteligente, pero sin embargo están a favor, están en contra de Israel. ¿Por qué? Por todas las noticias. Claro, yo las noticias las tengo que filtrar siempre. ¿Por qué? Porque aprendí ya desde bastante joven de que los republicanos no tenían cuernos, tridente y rabo, ni los nacionales eran tan buenos con alas de ángel. Entonces aprendí que en la guerra pasaron demasiadas cosas, y entonces aquí ocurre igual. Lo que pasa es que como la información que recibimos está dada o por Hamas o por Hezbollah, que ahora para disimular le llaman el gobierno libanés, pero es mentira. O sea, es la televisión de Hezbollah y la televisión de Hamas son los que mandan las noticias. Entonces, ¿qué van a hacer? Lógicamente hacer lo que hace, y eso lo que está haciendo es confundir a mucha gente. Al final yo siempre me hace gracia que los corresponsales de guerra que mandan la información lo hacen desde Jerusalén. Sí. No, vaya, ole, bien, desde ahí te enteras de todo. Entonces quiero decir, es como decir, el informador simplemente es un receptor de una información que le manda una de las partes contendientes para que la dé, y resulta que nos la tragamos. Ya, claro, hay canales judíos
en internet donde tú puedes ver otra versión diferente. Y luego sacas tus propias conclusiones. Entonces luego ya sacas tus conclusiones, pero eso es lo que tendrían que hacer los informativos. Es muy difícil justificar. Dar las dos, ¿no? Es muy difícil justificar la guerra y yo no voy a juzgar. No, es imposible. Yo no voy a juzgar porque desde donde yo estoy no puedo juzgar, ¿no? Yo no sé qué haría. Si entraran en mi casa, mataran a mi familia, prendieran fuego, decapitaran a mis hijos o a mi nieto, hicieran alguna cosa así, yo no sé qué haría. No sé qué haría. Yo espero que no tenga que ser puesto a prueba en esa situación y que el Señor me lleve antes de poder sufrir tal trance, ¿no? De todas maneras, decía Denzel Washington, el actor, ¿no? Decía, si ves las noticias, estás mal informado. Y si no las ves, no estás informado. Entonces tienes que elegir. Claro. Tienes que elegir. Casi prefiero no estar informado. Claro, eso es lo que a eso me refiero, ¿no? Que mejor no estar informado, bueno, y buscar un poco la verdad. Lo que sí que es verdad de Dios, es la palabra de Dios. Claro. Es perenne, es para todos y es universal, ¿no? Y el Evangelio es universal. Y aquí el salmista nos está enseñando que durante ese proceso de sufrimiento podemos dirigirnos a Dios. Podemos decirle, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Ahora, lo que tú has dicho, igual la respuesta no te gusta. Pues al final el salmista no le deja responder a Dios, que es lo más grave. O sea, por eso lo interesante hubiera sido la queja, 11 versículos, del 12 en adelante, el hablar de Dios. Y por último, tendría que haberle dejado contestar a Dios, pero no vuelve otra vez a la carga. Mira, vamos a leer. Porque yo creo que el tema es mucho. O sea, el tema habla de un tema de guerra. O sea, lo que menciona, ¿no? Han traído hachas, martillos para romper las entalladuras. Eran simplemente los adornos tan bonitos que hacían, que un poco daban sentido, ¿no? A todo. Es decir, había un conflicto de guerra. Había un conflicto de aniquilación. Es decir, cuando alguien, lo que pasó cuando el general Tito entra en Jerusalén y expulsa a los judíos, una de las cosas fue que no dejó piedra sobre piedra, es decir, para llevarse el oro. Claro. Pero eso es lo que pasaba, y quemaron, y siempre dice en la palabra de Dios, y quemaron las puertas y tal. ¿Por qué? Porque era la forma de decirle a tu enemigo, te he ganado y te voy a machacar. Y esa era la situación. O sea, no es una situación de conflicto, no, es una situación de guerra, ¿no? De vida o muerte. Y ahí es difícil responder. Por eso ya digo, a partir del verso 12 aparece un pero. Que los peros cambian todo. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuyo también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahvé, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Ahí vuelve a la carga. Vuelve a la carga. Ya vuelve a sacar la artillería para llenarse de razón, ¿no? Claro, pero el reconocimiento de Dios es muy, muy interesante. Por eso al final yo siempre he dicho que había un fruto, había dos árboles en el huerto del Edén. Era el árbol de la vida, ¿verdad? No conocemos el fruto de él, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sí lo conocemos. Es decir, nos han enseñado en los cuadros y en otros sitios que es la manzana, pero no es la manzana. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es el sípero. Sí, señor, pero voy a comer. Sí, pero... Sí, señor, pero... Pues esto es igual, esto es el sípero. Si eres bueno, eres tal, pero... Mira lo que estoy pasando. Hago un flashback, ¿verdad? Y me vuelvo atrás, mira lo que estamos pasando. Sí, además, pero tú eres genial, reconozco que tú eres fantástico, y esto lo hacemos muy a menudo. Sí, verdad. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Lo hacemos muy a menudo y le decimos, Señor, sí, yo sé que tú haces cosas grandes, que tú eres maravilloso, tu palabra dice papá, pero... Échame una mano. Y hay ¿sabes? El pero lo estropeamos todo, que es lo que le pasó a Adán y Eva con el sí, pero. Sí, pero. Entonces, que lo estropearon. Que vuelvo a decir, cualquiera de nosotros que hubiera estado allí seguramente lo hubiera hecho antes y peor.
que ellos, seguramente. Sí, porque nosotros, desde nuestro punto de vista, juzgamos mucho siempre lo que hacen los demás. Yo, hablando de Israel, ¿no? Igual vamos a centrar el tema de Israel hoy, pero bueno, muchos, ¿no? Toda la teología del reemplazamiento, ¿no? No, es que el nuevo pacto invalida el anterior, la Iglesia viene a reemplazar a Israel, Israel ya no existe, este Israel es un invento sionista y no tiene nada que ver con el Israel bíblico, nosotros somos la Iglesia. Digo, ya, pero yo analizo los 2000 años de la Iglesia. ¿Y qué quieres que te diga, Willy? Mucho mejor que Israel no lo hemos hecho. No, para nada. Sincera, analizando desde el siglo IV, ahora lo que es la época de la Iglesia, estos 16 siglos, yo tengo la sensación, Willy, de que mucho mejor no lo hemos hecho. ¿Tú qué piensas? Hombre, quiero decir... como Iglesia, ¿no? Vamos un poco por detrás porque todavía no nos han deportado. Es verdad, sí, vale, es verdad. Como a Israel, ¿verdad? La Iglesia, pero... simplemente el problema es que Israel siempre ha estado ahí. Entonces siempre ha sido un pueblo molesto. De hecho, cuando Esdras y Nehemías vienen a reconstruir el templo y todo, es un pueblo molesto para los vecinos, ¿no? Para los que están alrededor, y hablan de Gesén el árabe y de los demás. Luego está también Edom, Amón, Moab, etcétera, etcétera. Siempre ha sido molesto y ha estado ahí. El gran problema de la Iglesia es que ha sido molesto durante un tiempo, pero después hemos dejado de ser molestos. Es decir, nos hemos mimetizado. Entonces, pues hablamos de política, hablamos de bioética, hablamos de cuestiones sociales, de cuestiones ambientales, pero se nos ha olvidado que somos un pueblo llamado a hablar de las buenas nuevas. Eso es lo principal. Lo demás, podemos hablar de ello perfectamente, pero siempre al final tenemos que llegar al tema de las buenas nuevas, y es que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y si aceptas a Cristo como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, tienes vida eterna. O sea, tenemos que centrar. La Iglesia tiene, que es algo que los judíos todavía han perdido un poco en perspectiva por causa de que piensan que el Mesías no ha venido todavía, pero nosotros sí tenemos una perspectiva mucho más amplia, y es vida eterna. Es decir, después de la muerte hay vida. Y esto es lo que tenemos que predicarle a la gente. Sí, lo que pasa... y cómo llegar. Claro. Lógicamente, Israel cree en la vida eterna, todavía están en el Seol o en el Hades, pero porque no ha venido el Mesías, pero todos vamos hacia el mismo sitio. Esto es lo importante, eso es lo importante. Los judíos tienen un pensamiento muy de la tierra todavía, por eso mismo, porque no tienen esa perspectiva de vida eterna, porque no se han cumplido los tiempos para ellos, y por eso se preocupan tanto de los negocios y de todo este tema y de defenderse, etcétera, etcétera. Pero la historia del pueblo de Israel en la tierra donde están ahora es mucho más larga que desde 1947. Claro. La gente debiera estudiar y reflexionar cómo se le trató, cómo vivió el pueblo de Israel entre el año 43-44, que termina la Segunda Guerra Mundial, y termina el Holocausto. Para el pueblo de Israel el Holocausto no termina, por un lado. Por otro lado, el pueblo de Israel tiene pocos sitios donde ir. Pocos sitios donde ir. Es decir, Europa está destrozada, está destruida, y les queda Rusia, le queda América Latina, que tampoco les gustaba mucho, porque para allá se fueron también muchos generales nazis y muchos nazis, y le quedaba la tierra de Israel, que añoraban, pero era un protectorado británico, quedó en manos de los británicos, y los británicos, como buenos, querían llevarse bien con los árabes. Sí, porque el petróleo es una fuente, claro, entonces fundamental de energía. Y querían controlar, o sea, porque uno de los grandes problemas que tuvieron fue el norte de África, con los tanques alemanes y Rommel y todo esto. Entonces fue uno de los sitios, una tierra que querían dominar, y luego querían dominar el petróleo principalmente. Por lo tanto, si hay que elegir entre los árabes y los judíos, desatiendo a los judíos. Si los masacran, problema de ellos. Bueno, de hecho, es lo que estábamos esperando. Por eso, al final, curiosamente, los judíos
es un pueblo que siempre, hasta que ha llegado a la tierra de Israel actual, siempre ha vivido en guetos. Siempre. Famoso gueto de Varsovia, famoso gueto de Budapest. En Argentina, Buenos Aires. Las juderías en España. ¿Eran guetos? No hay una ciudad en España prácticamente que tenga una historia guetos. Que no tuviera una judería. Tú ves principalmente Toledo, pero puedes ver Segovia, puedes ver pueblos en Teruel como Albarracín, Valderrobles, pero tenían que vivir en guetos. Sí. Nunca podían vivir mezclados con el resto. Dios no lo permitió tampoco, porque es el pueblo del libro. Ellos han transportado este libro que nosotros usamos tan fácilmente a lo largo de la historia. Y mientras el cristianismo, la iglesia, en el siglo XVI, XV, XVII, estaba quemando a aquellos que osaban leer el libro en público, traducirlo, ellos eran portadores del libro, ¿no? Y fueron perseguidos por transportar la verdad de Dios, la palabra de Dios, en sus alforjas. Que luego fueran fieles o fueran fieles, cada uno tiene que dar cuentas a Dios de lo que recibe. Pero mientras el cristianismo estaba persiguiendo a los que tenían la Biblia, sean los primeros protestantes o sean los judíos, la iglesia era la perseguidora. Ya. Después vino la Reforma, bueno, en el siglo XVII. Ya. Después la Reforma tuvo su propia Inquisición. Como sabemos, en el norte de Europa hubo Inquisición por parte de los reformadores. O sea, que cayeron en el mismo error. En América del Norte. De perseguir a aquellos la misma historia. Y la misma historia. Entonces, no me hables de la iglesia verdadera, porque Dios siempre tuvo un remanente a lo largo de toda la historia, ¿no? Ese remanente podía estar entre el pueblo hebreo, podía estar entre el pueblo cristiano, católico, protestante, y actualmente sabemos que Dios tiene un remanente pues, repartido por el mundo que solamente Él sabe. Pero me sorprende mucho esa teología del reemplazamiento, como si la iglesia pudiera dar lecciones de ejemplaridad, como si nosotros los cristianos pudiéramos dar lecciones de... No, ¿en qué nos basamos? Ahora ya no metemos a la gente en la hoguera, pero sí mandamos al infierno. Claro. Si no eres de mi denominación, si no piensas como yo, vas a ir al infierno. Pues es peor, ¿no?, que mandar a alguien en la hoguera. Si mandas a alguien en la hoguera, pero luego va al cielo, pues no sé qué decirte. Si es que si mandas a alguien al infierno, es para toda la eternidad. Es un ratillo, pero después el libro. Pero aquí ya... O sea, entonces... Ha cambiado un poco la historia, pero seguimos quemando libros, como hizo Hitler o como hizo la Inquisición, claro, o como se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, por eso digo que no estamos para dar lecciones a nadie. Estamos para, lo que hemos dicho al principio, mirarnos introspectivamente, decir, Señor, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué a tu iglesia no le va bien? ¿Por qué no somos un punto de luz, un faro de luz en la oscuridad? ¿Por qué la iglesia no es un referente en el mundo ahora mismo al que se le tiene en cuenta, se le consulta? No, somos algo muy marginal. Somos una subcultura. Dentro de la cultura que va cambiando para un lado y para otro, somos una subcultura y estamos ahí, que tratamos de llevarnos bien con los políticos, con todo el mundo, pero al final, normalmente, mientras no prediques las buenas nuevas, te puedes llevar más o menos bien con todo el mundo. En el momento que predicas las buenas nuevas y denuncias las situaciones, ya te vas a llevar mal con todo el mundo. Por lo tanto, no tiene sentido. Es decir, los dos pueblos en Sukkot se van a juntar y esto es algo que va a suceder. Entonces, es importante. Pero fíjate, el salmista, a partir del verso 12 en adelante, cómo describe a Dios. Es decir, lo describe con un Dios poderoso. Estamos hablando del Leviatán. Para aquellos que dicen que los cristianos no creemos en los dinosaurios, pues sí creemos en los dinosaurios, porque están, por lo menos dos que conocemos, el Behemoth y el Leviatán, están ahí puestos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Leviatán siempre era algo, de hecho, toda la imaginería popular, pues como un monstruo impresionante, normalmente acuático, ¿verdad?, o por lo menos vivía en el mar, pero cómo Dios lo maneja, cómo Dios lo doma, ¿no?, y lo derrota, cómo derrota a los enemigos. O sea, lo pone como, sí, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios temible, etcétera, 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 pero Señor, mis enemigos me siguen dando leña. Esta es mi conclusión. Mi conclusión, que es la conclusión del Salmo, ¿no? Mucho, pero aquí yo lo estoy pasando mal. Entonces, ¿qué es lo que importa? Y esto siempre nos pasa. Como si tuviéramos que recordarle a Dios, ¿no? Lo que nos importa es nuestras propias situaciones. Sí, claro, eso es.
Pero es que aquí el salmista utiliza el agravio a Dios. Claro, es como manipulando a Dios. Dice, mira, te están agraviando si tu nombre, blasfeman, o sea, como si Dios no lo supiera. Dice, tienes tu mano derecha, que es la mano derecha de Dios, siempre es símbolo o sinónimo de poder, de fuerza, ¿verdad? Pero la tienes metido aquí. Esto es, para los judíos esto es el seno, ¿no? Sí. Y entonces aquí la tienes. Es decir, es poderosa pero es inútil. ¿Por qué? Porque no la sacas a pasear. ¿No? Y es un poco a veces... Pero esto es un gran problema. Es decir, esto, por ejemplo, es lo que pasó en Irlanda del Norte. Es decir, entre católicos y protestantes, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Pues tiramos de armas. Es decir, así nació el IRA y así nació otros grupos protestantes también. Entonces, de tal manera que vamos, es decir, Dios, sí, tú eres poderoso, Dios, tú eres grande, pero te voy a echar una mano, ¿no? Aquí no le dice el salmista esto, sino le echa en cara a Dios, que le dice, para ser muy poderoso estás muy parado, estás muy quieto. Y este salmista lo dice, pero esto lo hemos dicho un montón de veces nosotros. ¿Para cuándo quieres el milagro? Para ayer. Es decir, Señor, muévete, muévete. O sea, hace 6 meses que no te hago mucho caso, ¿no? Pero ahora yo estoy orando y tú me tienes que hacer caso y tienes que hacer las cosas. Que eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasaba también al pueblo de Israel. Pasaba de todo hasta que de repente Dios permitía una situación grave o difícil y entonces el pueblo de Israel lloraba, gritaba, pataleaba. Se rasgaba las vestiduras. Dios se acordaba, salvaba. Eso sobre todo pasó en el libro de los jueces, ¿no? Pero hasta que deja de pasar. Hasta que se te acaban las vidas, ¿no? O sea, hasta que Dios dice, claro, ya está bien. Yo siempre he dicho, la misericordia de Dios la maneja Dios. Claro. Cuidado, la misericordia de Dios no la manejas tú por ser creyente. Eso es. La manejas. Y yo esto lo dije en un momento donde hubo una situación muy conflictiva, muy dolorosa en la iglesia, ¿no? Cuidado, tenemos que tener cuidado. No, es que si juegas con fuego, la misericordia de Dios está contigo, pero la maneja Él. Y algún día igual te quemas. Sí, una cosa que que cuando pasas, ¿no?, por esos momentos que tú estás describiendo, acostumbrado a ver la mano de Dios, porque yo la he visto en mi vida y en el ministerio, en mi familia, lo he visto en el día a día, de maneras increíbles, ¿no? Cuando no la ves y tú crees que es justo, porque dices, Señor, ¿por qué ahora no estoy viendo tu mano poderosa? La he visto siempre ha estado conmigo, no nos ha faltado nunca de nada, ¿y ahora qué está pasando? Entonces, como que te crees con cierto derecho o crees que puedes exigirle a Dios, oye, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde está la ayuda que tú me has dicho que me ibas a dar? Oye, siempre me has ayudado, ¿por qué ahora no me ayudas, no? Y como este salmista puedes echarle tirarle al Señor, ¿no?, la lanza, ¿no? Dice, oye, no. Y dice Dios, oye, ¿y si no quiero? No. ¿Y si no quiero? ¿Cuál es el problema? He querido muchas veces, bueno, me has agradecido más o menos cuando te he echado la mano, y ahora que no te quiero echar la mano porque quiero que reflexiones o quiero que pases por este desierto o porque se ha acabado para ti la gracia, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a caer de rodillas? ¿Vas a orar? ¿Vas a agradecer por lo bueno y por lo malo, como decía Job? O sea, ¿dónde está el tema, no, Juli? ¿Cómo vemos eso, no? Los que creemos y hemos visto a Dios, nos creemos quizás con derecho, ¿no?, a verle otra vez. Sí, un poco. Primero, a veces Dios permite cosas, especialmente para que... Lo que sí tenemos que dejar claro es que Dios no se goza en estas situaciones. No, claramente. No, simplemente a veces Dios las permite porque tienes que reflexionar. O sea, estás ahí, caminando hacia el precipicio, siendo creyente, y Dios te dice, te deja hasta que llegas al borde y, Señor, ayúdame, ¿no? Entonces es tiempo de que reflexiones. ¿Qué hacías yendo hacia el precipicio durante tanto tiempo? Entonces Dios no está obligado. Y luego también vivimos en un mundo donde Jesús ya lo dijo, Señor, no quiero que los quites del mundo, quiero que los apartes del mal. Y cuando hablaba del mal sobre todo espiritual. Entonces vivimos en un mundo donde hay enfermedad, donde hay pobreza, donde hay una serie de cosas que nos pueden alcanzar a nosotros. Y no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. A veces es culpa nuestra y a veces simplemente son las circunstancias. Entonces tenemos que darnos cuenta de que
Dios, porque esto sería increíble si Dios hiciera un milagro para todo el mundo. Ahora el mundo tendría más de 10.000, yo que sé cuántos millones tendríamos, si ahora somos 7.000 millones o 8.000 millones, pues seríamos ya 10.000, porque todo el mundo se sanaría, todo el mundo estaría, pero no, o sea, tenemos que convivir con las reglas del juego que nosotros pusimos en marcha. Entonces esas son las reglas del juego y con esas reglas jugamos y Dios no se las va a saltar. Por lo tanto nos pueden pasar cosas. Entonces ya digo, a veces, pero ¿cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza es que Dios está con nosotros. Ahí está. ¿Qué es lo que le faltaba aquí al salmista en el Salmo 74? Reconocer, Dios está conmigo. A pesar de que parece que no ocurre nada, de que está ahí con la mano derecha en su seno, de que sí, de que en tiempos, ¿verdad? Tu pueblo, etcétera, etcétera. A los cristianos nos gusta mucho vivir de recuerdos. De recuerdos, ¿verdad? De viejas gloria. Señor, ¿te acuerdas? Y a veces cuando alguien se levanta en la iglesia, en el culto del domingo, a dar un testimonio, te cuenta un testimonio de hace 25 años, digo, ¿no tienes algo más reciente en que Dios haya estado contigo? Y normalmente en los testimonios siempre tendemos a dar testimonio de las cosas buenas que Dios hace. Pero tal vez nos tenemos que acostumbrar a dar testimonio también de cosas por las que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando con nosotros y esa es la gran diferencia. Por eso al final Dios con su pueblo, y el salmista no lo escribe aquí, pero en su tiempo se daría cuenta, porque dice, ya no hay profeta entre nosotros. Nadie nos va a decir, él lo que quería saber es hasta cuándo. ¿Verdad? Porque sí, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una situación complicada y de repente te dicen, bueno, esto en 7 días estás bien. Pues, bueno, cogemos ánimo y tiramos para adelante, ¿no? Pero cuando el médico te dice, no sé, esto puede durar 5 días, un mes, un año, puede ser crónico, ya de repente nos hundimos. Sí. Pero Dios sigue estando con nosotros. Hay cosas que tal vez, si es crónico, no podremos volver a hacer. Pero hay una cosa que siempre podremos volver a hacer, y es la relación con los que nos quieren y la relación con Dios. Esa nunca la vamos a perder, pase lo que pase, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que ir, pero por eso hay mucha gente que quiere acudir a los profetas para que le digan, ¿no? Para que le digan cómo va a ser su vida, cuándo va a ser su vida. ¿Por qué? Porque al final lo que les propuso Satanás en forma de serpiente en el huerto del Edén es algo que nos acompaña a nosotros, ¿verdad? No, Dios os ha mentido. Lo que no quiere deciros es que seréis como dioses. Y este es el gran problema, es decir, nosotros queremos saber las cosas para ser como dioses, es decir, para conocer nuestro destino, para conocer nuestro futuro y poderlo manejar. No saberlo por saberlo, sino saberlo y poderlo manejar. Y este es el gran problema que tenemos. O sea, aquello que dijo Satanás en forma de serpiente es algo que se está cumpliendo hoy en día. Por eso yo cada día soy más creacionista. ¿Por qué? Porque la evolución no es capaz de demostrarme, ni es capaz de enseñarme en qué momentos hay ciertos cambios, por supuesto, de los simios al homo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿por qué el hombre sigue reaccionando después de tantos años de supuesta evolución igual que reaccionó en el huerto del Edén? Entonces, a mí eso me hace pensar, ¿no? Y lo curioso es que siempre después, cuando vemos el desastre que hemos montado, llamamos al mismo para que nos ayude, ¿no? Sí. Señor, ayúdame, mira la que me ha pasado, mira cómo estoy, mis enemigos, esto, tal. Claro. Ya, pero ¿cómo has llegado hasta aquí, no? Claro. ¿Qué ha pasado para que tú estés en esa situación? Lo más probable es que tú mismo te la hayas buscado, ¿no? Entonces, bueno, y como hemos dicho antes, Dios es misericordioso, pero Él decide cuándo y cuánto y cómo y cuándo, ¿no? Y hay que estar agradecido a Dios por su misericordia, ¿no? La verdad es que los procesos difíciles nos nublan la vista, nos hacen mirarnos a nosotros mismos, pero como con compasión, con autocompasión, que creo que es muy peligroso la autocompasión, porque
pierdes la perspectiva de la realidad. Si tú solo te miras al ombligo, ay, pobre de mí, ay, que cuánto sufro, ¿no? Es como cuando vas a decirle a alguien que estás enfermo y siempre hay uno que está más enfermo que tú. Jo, tengo un dolor de cabeza, pues anda que yo Sí. no me ayudas. Hay campeones de la enfermedad. Sí, no me ayudas, ¿no? Sí. He venido a ti buscando consuelo y resulta que tú lo tienes todo, ¿no? Oye, pues me ha pasado esto, pues anda que a mí... Claro. Medalla de oro de la enfermedad fulanito, medalla de plata, segunda posición. Sí, la verdad es que nos pasa esto, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que el espíritu más peligroso que hay en el mundo es la lástima. Sí. Es decir, cuando tenemos, ¿verdad? Es decir, la lástima solo sirve para el final de San Fermín. Cuando vamos allí y cantamos El pobre de mí. El único momento. Pero la lástima es capaz de conquistar a la gente. Sí. Y el hecho más claro siempre está, como siempre está en la Biblia, ¿verdad? Y los gabaonitas llegaron delante de Josué con la lástima. Mira que venimos de tan lejos, todo roto, todo desgastado, el pan ya duro, mohoso. Y le convencieron. Le convencieron por una razón importante, y es porque Josué no consultó con Jehová. Esto es importante. Actuaron los sentimientos, las emociones, y le jugaron una mala pasada. Sí, quiso ser inteligente, pero no sabio. Inteligente es pensar con cordura, sabio es consultar con Dios cuando no tienes la respuesta. Pues esto no lo hizo, ¿no? Yo predicaba el domingo en la iglesia, las decisiones tienen consecuencias. Y la decisión de Josué tuvo consecuencias. La decisión de Adán y Eva tuvo consecuencias, y la decisión de David con respecto a Betsabé y a Urías, su esposo, tuvo consecuencias en su propia familia. Estas fueron consecuencias malas. Jesús, en el huerto de Getsemaní, tomó una decisión: no se haga mi voluntad sino la tuya, y tuvo consecuencias, pero estas buenas. Estas buenas. Pero siempre tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pero Jesús no cayó en la autocompasión. No, podía haber dicho, le dijo, pase de mí esta copa, ¿no? Eso es, pero o sea, quiero decir, él veía el dolor, y sobre todo el dolor de, por un tiempo, dejar de estar cerca de Dios. Es decir, porque se iba a hacer pecado. Y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Nunca fue pecador, sino se hizo pecado. Entonces, ese dolor es muy profundo. Es decir, imagínate, Dani, o tú y yo, que de repente te dicen, mira, durante 6 meses no vas a poder ver a tu familia. No vas a poder juntarte con ellos, no vas a poderte reunir. Vas a vivir al lado, pero no vas a poder juntarte con ellos. Es un dolor muy profundo. Sí. Es decir, te dan ganas de decir, me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. Deberíamos sentir lo mismo cuando estamos apartados de Dios. Claro. Lo que pasa es que es verdad que nos vamos inmunizando, ¿no? Sí, la conciencia es muy fácil de cauterizar. Por eso, fíjate, es curioso que, y esto creo que es la lección que nos da este Salmo 74, cuando estás en una situación conflictiva, cuando reconoces que Dios es quien es el omnipotente, etcétera, 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 ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿No? La del salmista es decir, mira, sí, tú eres grande, tú eres poderoso, pero esto va a ir igual. Nuestros enemigos nos van a dar caña, nos van a maltratar, nos van a esto, y en cierta manera no termina de decirlo, pero lo deja dicho entre líneas, ¿no? Tú no vas a hacer nada, ¿no? Y esa es una reacción muy pobre, ¿no? Entonces, la situación la vamos a pasar, el reconocimiento de quién es Dios lo vamos a pasar, lo importante es cómo vas a reaccionar. Y lo importante es no dejarnos decepcionar por Dios. Dios no te va a decepcionar. Si tú confías en Él, al final verás realmente que el propósito de Dios está por encima de todo sufrimiento, de toda dificultad, de todo desierto. El Señor está en control y está por encima de todo. Y estará contigo en los momentos difíciles. Willy, muchas gracias. Nada. Hasta aquí el Salmo 74. Sí. Vamos a ver un rato esto, ¿eh? Hombre, la verdad es que hoy pedimos un perdón si alguien se ha sentido. Simplemente lo del tema de Israel es que venía a colación. Sí. No es que estamos haciendo aquí ningún alegato, que sí lo hacemos, es decir, a favor del pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque no esté bien, aunque no esté socialmente siendo correcto.
pero venía al caso, ¿no? Un poco la idea por cómo estaba pasando, por cómo estaba describiendo el salmista. Así es. Muchas gracias. Entonces, Nada. os mandamos un fuerte abrazo y deseamos que sigas en la compañía de Radio y Solidaria Televisión. Hasta pronto.